bienvenidos de nuevo al Colegio de la Psicología, antiguo Colegio de Psicólogos. Os decía que tenemos la suerte para este tema de contar con Montse la Pastora. Montse es psicóloga, es especialista en clínica, está reconocida por entidades nacionales e internacionales como la FEAP, la EFPA y Eurosip, y lleva trabajando en clínica más de 30 años, de los cuales unos 20 o los últimos 20 ha estado especialmente dedicada al tema de la adopción. Ella se maneja con una formación básicamente en Gestalt y psicoanálisis. No, psicoanálisis no, MDR. Pues había apuntado, se ha formado en Gestalt y psicoanálisis, pero ha ido incorporando... Bueno, me formé. Oye, todo el mundo me corre. Perdón. Me formé, pero sí, hace tiempo que... ¿Ves? Eso me pasa por ser impulsiva, ¿no? Bueno, pues eso. Y ha publicado un libro que había traído varios ejemplares para manejarlo, pero los ha vendido rápidamente, y un cuento. Después, si quieres, de todas formas, comentas lo del libro para que la gente tenga la información. Es coautora del Cuida, no sé si conocéis todos el Cuida, es un cuestionario que es absolutamente útil en el tema de adopción y de valoración de familias, porque es un cuestionario específico que trabaja sobre todo habilidades de cuidado, es decir, no tiene un carácter clínico, sino que nos permite conocer pues las expectativas de los padres, su capacidad de afrontar cosas que no esperen, la flexibilidad, cómo han manejado las situaciones traumáticas que han podido vivir, etcétera, ¿no? Y ha impartido formación, también imparte formación sobre adopción, tanto en nuestro país como en Costa Rica, México, Argentina y Venezuela. Y ella dice que lo que más destacaría de su trayectoria es el entusiasmo con el que trabaja y cómo disfruta cada día con cada una de las facetas que desarrolla, tanto en el contacto con clínicos y adultos en la clínica diaria, o en los temas más relacionados con publicaciones, con libros o con formación, ¿no? Y ella acaba diciendo que hacía suya una frase de Descartes por la sensación de seguir aprendiendo y disfrutar de seguir aprendiendo. Decía que daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Es la presentación que hacía ella. Entonces, noté el formato. Si habéis venido otras veces, ella tiene ahora aproximadamente hora y media para contarnos su ponencia, y sí que intentaremos dejar unos 15 minutos al final para recoger las preguntas vuestras o de la gente que nos está siguiendo en la web. Vale, cuando quieras. Muy bien, pues está puesto. No, tienes que hablar. Ahora sí, vale. Sí. Muchas gracias por estar aquí, y os agradezco también a la sección de clínica que me haya invitado. Y en este momento que están hablando de educación, yo voy a hablaros de apego y educación, sobre todo desde esa influencia del entorno. Cómo cuando un niño es muy pequeño, un bebé, todo lo que va a ver a su alrededor va a formar, por supuesto, su apego, y eso va a determinar en gran medida, tanto a nivel del cerebro estructural y funcional, cómo se va a relacionar y cómo va a vivir el resto de su desarrollo. Bueno, el apego. Sabéis que el apego es el vínculo emocional que se desarrolla entre dos personas. Sobre todo los niños necesitan desarrollar este apego con los cuidadores que tienen, porque en ello está implicada su supervivencia. Si un bebé que nace no tiene cubiertas sus necesidades básicas, eso va a repercutir, que luego vamos a ver, en cómo su cerebro se va a conformar. Entonces, el bebé, para que estos papás o estas figuras de referencia le hagan caso, va a emitir una serie de conductas que se llaman conductas de apego para proporcionar la cercanía de sus padres. Va a llorar, tiene esa sonrisa que es social, que no es una sonrisa con intención, va a hacer gugú, va a hacer cualquier cosa para que los papás no se vayan. Porque, como os digo, eso depende de su supervivencia. Y cuando hablamos de apego, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos hablando de seguridad. O sea, el apego le da al bebé seguridad. Si un bebé no está seguro, no va a poder después explorar ni mirar. Seguridad.
Los bebés y los niños que no han tenido esta sensación pues van a tener dificultades, por ejemplo, en las relaciones sociales, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como decía, las estructuras cerebrales, sobre todo las de autorregulación, se van a formar principalmente en los primeros años de vida, no siendo los padres los que son los autores de la corregulación. Cuando un bebé está llorando, su mamá lo coge y lo calma. Entonces, él no se sabe calmar solo, pero sí que es la mamá la que le está calmando. Poco a poco él aprende que se puede calmar. O sea, un bebé cuando nace no se siente separado de su mamá, es como un apéndice de la mamá. Si yo tengo hambre y la mamá le da la comida, él se siente satisfecho. Entonces, todo esto va haciendo que el bebé incorpore esa mamá hacia dentro de sí y poco a poco se puede ir separando. O sea, a los 5 meses un bebé hace así y se da cuenta de que él puede mover la mano, que es algo suyo. Bueno, cuando con los niños adoptados o los niños que han sufrido trauma o los niños que están muchas horas en guardería, no hay esta figura de corregulación, no está suficientemente presente. ¿Qué pasa? Que el bebé no se va a calmar, pero va a dejar de llorar. O sea, entramos en orfanatos y los orfanatos hay un silencio. ¿Están regulados los niños? No. Aprenden a sobrevivir en ese entorno, pero no hay nadie que les haya regulado. Por eso después son niños que pueden tener unas rabietas muy grandes, muy desproporcionadas ante estímulos muy pequeños, porque no saben regularse. Porque eso, los chinos dicen que lo que se aprende en la cuna dura. Y es verdad, un bebé que es regulado por su mamá, como decía antes, irá aprendiendo. Si no, son bebés o niños después mayores que no se van a saber regular. La falta de figuras referenciales va a hacer que los niños tengan dificultades en las relaciones sociales. Los primeros años de vida son absolutamente fundamentales. Seguro que como psicólogos conocéis a personas o a pacientes que te dicen, no sé por qué tengo ansiedad, porque yo ahora estoy bien con mi pareja, con mi familia, tengo dinero, tengo trabajo, pero me dan unos ataques de ansiedad. ¿Qué pasa? Que eso está registrado en esos primeros meses de vida. No, si hay una mamá angustiosa, si hay un niño no satisfecho en sus necesidades, si hay un niño que ha pasado miedo, eso se va a quedar registrado y entonces después es cuando va a salir como síntoma en forma de ataque de ansiedad o ataque de pánico. Pero el origen está muchísimo antes. No se tiene un ataque de ansiedad así porque sí. Vamos a poner este vídeo. Ay, que me he ido para atrás. La cuestión acerca del desarrollo humano y específicamente el desarrollo del cerebro humano es que ocurre en su mayoría bajo el impacto del entorno y sobre todo después del nacimiento. Ahora bien, si nos comparas con un caballo, el cual puede correr desde el primer día de vida, vemos que estamos muy poco desarrollados. No podemos reunir tal coordinación neurológica, equilibrio, fuerza muscular y agudeza visual hasta el 1 año y medio o 2 de vida. Esto pasa porque el desarrollo cerebral en el caballo ocurre en la seguridad del útero. Y en el ser humano tiene que ocurrir después del nacimiento. Y ello tiene que ver con una simple lógica evolutiva. Al agrandarse la cabeza, lo cual nos hace seres humanos, la creciente región anterior del cerebro es, de hecho, lo que crea a la especie humana. Al mismo tiempo, caminamos sobre 2 piernas, de manera que nuestra pelvis se estrecha para adaptarse. De modo que ahora tenemos una pelvis más angosta y una cabeza más grande. Bingo, tenemos que nacer prematuramente. Y eso significa que el desarrollo cerebral, que en otros animales ocurre dentro del útero, en nosotros ocurre después del nacimiento, y buena parte bajo el impacto del entorno. Entonces, ese entorno va a marcar. Luego vamos a ver cómo hay factores de riesgo, ¿no?, en el desarrollo en la educación. Uno de ellos es cuando los bebés nacen prematuros. Un bebé que no está preparado para todo esto que tiene que hacer un mamífero, si además su cerebro está más pequeño, está menos desarrollado, tiene que estar en una incubadora, eso le va a determinar una serie de comportamientos, ¿no? Los niños, por ejemplo, de incubadora, niños prematuros,
a veces tienen los mismos síntomas que niños institucionalizados. Son niños más desregulados, más desconfiados. Entonces, el entorno, desde luego, marca muchísimo. Entonces, un niño con una crianza en la que se le da de comer cuando tiene hambre, se le satisface, pues será un niño obediente, que tendrá un buen rendimiento escolar, que será un niño tranquilo, que duerma bien. Por el contrario, si un niño no tiene estas necesidades satisfechas, sus necesidades básicas, ¿qué va a pasar? Pues que ante cualquier cosita su respuesta va a ser muy exagerada, ¿no? Es como que esas rabietas que tienen o eso, cualquier mínimo cambio, vamos a casa de la abuela. Y él le gusta ir a casa de la abuela, pero ese cambio que necesita tener una cierta flexibilidad hace que se desregule, lo que en otro niño no pasaría esto, ¿no? Por supuesto, cuando estamos en una situación de emergencia, como vamos a ver luego, el cerebro se va a llenar de una serie de respuestas hormonales, ¿no? Y estas van a ser mucho más en estos niños que no han tenido una regulación cuando son pequeñitos. Importancia de los 2 primeros años de vida. Este es un vídeo de Sue Gerard. Sue Gerard es una mujer que ha estudiado mucho los bebés y que si os gusta este tema de cómo el cerebro influye, cómo se forman, os lo recomiendo. Se llama El amor maternal y ha editado 2. Yo recomiendo el segundo porque es igual que el primero, pero añade la fase de formación en el útero, cómo influye, que ya sabéis que cada vez hay más estudios que se saben que cómo está el niño en el útero, eso también va a determinar su futuro. Sue Gerhard ha dedicado toda su vida profesional al estudio de los bebés, a la influencia del afecto en el desarrollo emocional de los más pequeños y a sus efectos en la vida adulta. Considerada una de las mayores expertas mundiales en su campo, hablaremos de la importancia del amor como modulador de cambios cerebrales en los bebés. Fijaros, el amor como modulador de cambios cerebrales, ¿no? que es mucho lo que está diciendo. Well, your main message, tu mensaje principal es que la mejor manera de abordar las enfermedades mentales, incluso la delincuencia y la violencia en nuestra sociedad, es ocuparnos de los niños, algo que no hemos hecho adecuadamente. Bueno, mi mensaje principal es que hay que ocuparse de los bebés. Y ahí estriba la verdadera dificultad, porque de alguna manera no logramos dar suficiente importancia a los bebés. Hablamos de los niños, y muchos hablan de los niños pequeños, pero casi nunca se habla de los bebés. Y creo que la primera infancia es en realidad la base de la salud mental. Por eso debemos atender mucho más a lo que sucede en ese periodo. ¿Por qué dices que los primeros años tienen una importancia enorme? Crucial, sí. ¿Por qué? ¿Por qué los 2 primeros? Los primeros 2 años, y también el periodo en el útero, del cual yo no hablo en mi libro, pero que según los últimos descubrimientos desempeña un papel fundamental. Pero ciertamente desde el momento del nacimiento hasta los 2 o 3 años se desarrollan muchos sistemas importantísimos en el cerebro, especialmente los que utilizamos para gestionar nuestra vida emocional. La respuesta al estrés, por ejemplo. Los diferentes circuitos bioquímicos cerebrales en el cerebro superior, concretamente en la región orbitaria frontal, se empiezan a desarrollar Justamente en ese periodo. en ese periodo crucial, sí. Y esta realmente es otra de tus contribuciones al debate. Sugieres que lo que sucede en los 2 primeros años, sea lo que sea, repercute en esa parte del cerebro que no se desarrollará hasta años más tarde, pero en la que dejará una marca para siempre. Eso lo dices. Claro, esto por ejemplo, para entender, porque es difícil entender que algo que nos pase tan pequeños en el cerebro deje marcas. Si un bebé nace con un problema de lenguaje, no se le va a detectar hasta que empiece a hablar, hasta que esas estructuras han madurado para tener el lenguaje. Pues con otras cosas lo mismo, ¿no? En los niños que han pasado trauma o han sido abandonados,
A veces tienen una infancia primera hasta los 7, 8 años, más o menos, con un rendimiento que va, bueno, con esfuerzo, pero en cuanto empiezan a tener que hacer operaciones mentales abstractas, ahí es cuando se ve el fracaso, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esas estructuras que quedan con esa huella que lo vamos a ver a largo plazo. Sí. Todos estos aspectos tan importantes de desarrollo cerebral suceden de modo postnatal, tras el nacimiento. No se nace con ellos, ni tampoco son automáticos, sino que dependen de las experiencias que vive el bebé con los adultos o con las personas que lo cuidan. Por supuesto, la primera infancia no lo explica todo, porque el cerebro sigue desarrollándose durante toda la vida y sin duda durante la infancia. Pero los primeros años son un periodo concentrado en el que el cerebro establece conexiones a la mayor velocidad de crecimiento que jamás alcanzará. Dobla su tamaño. Todos los sistemas son más susceptibles a influencias mientras se están desarrollando, y su principal desarrollo acaece en ese periodo. Bueno, entonces vemos la importancia, ¿no?, de trabajar con los bebés y de ver qué es lo que está pasando para después. Cuando nosotros hacemos el acto de recordar, es un acto consciente. Yo ahora puedo decir, pues recuerdo cuando María me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venir al colegio y tal y cual? Es un acto consciente, pero hay veces que todos vamos por la calle, hueles algo y dices, ay, me acuerdo de no sé qué. Esa es la memoria implícita. Ahí es como que tenemos un almacén de recuerdos, tanto positivos como negativos, que se disparan por un estímulo que nosotros no tenemos controlado. Esta persona no sé por qué, pero no me gusta. Pues probablemente algo nos está recordando, ¿no? Entonces, cada vez que recibimos un impacto traumático, se va a quedar retenido en una serie de redes neuronales. Y a partir de ahí van a poder salir en algunos momentos por estímulos externos. Esta es una memoria que está presente desde el nacimiento. Algunos autores dicen que antes, está presente a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en los 2 primeros años. Por eso muchas veces cuando estamos trabajando en consulta, si trabajamos solo con la parte racional, nos estamos perdiendo la parte corporal, ¿no? Si yo voy conduciendo y veo que me voy a dar un golpe, yo sé que me voy a chocar, siento miedo porque me puedo morir y mi cuerpo se encoge. Entonces, cuando nos pasa esto en una etapa preverbal, lo va a tener retenido en el cuerpo, no en la mente, porque no hay pensamiento, pero sí que el cuerpo está reteniendo todo esto, ¿no? Entonces, todo esto se va a quedar en la amígdala, que es la encargada de gestionar las emociones, los miedos, y la que nos va a recordar, cuidado con esto, ¿no? Aquí pongo una serpiente, entonces la primera vez que tú ves una serpiente, te apartas, y eso se queda aquí en tu memoria implícita. Y un día vas por el campo y ves una rama y saltas pensando que es una serpiente. Luego ya accedes al cortes, pero lo primero es la amígdala, que es la que te salva la vida, ¿no? En la que hay que reaccionar ante el impulso. Aquí no me da tiempo, no puedo pensar. Entonces, todo eso queda en nuestra memoria implícita. Estos son ejemplos de memoria implícita, pues no sé si alguno de vosotros os trae algún recuerdo a la cabeza, las violetas famosas, el chicle Bumber, cualquier olor, ¿no? Decís que sí con la cabeza, ¿qué te recuerda a ti? A mí la violeta que tú has dicho me recuerda a mi infancia total. Claro, esta es una... Bueno, pues esto es un poco, ¿no? Cuando, no sé, echas colonia en el nuco, pues también me voy a los bebés, cuando... Bueno, pues todo esto está ahí actuando, aunque nosotros no sepamos qué está ni cómo está. O sea, yo a veces digo que nosotros no lo sabemos, pero nuestro cerebro sí, ¿no? Cuando una persona viene, que tiene problemas de relaciones sexuales, que le duele, que no quiere y no le ha pasado nada, pues seguramente hay algo que sí que le ha pasado, pero que ella no sabe, pero su cerebro sí, y por eso esos síntomas nos están hablando de lo que está pasando, ¿no? Bueno, en ese cerebro en construcción, ¿no?, la estructura cerebral va a estar determinada por los genes y por la experiencia. La experiencia, a su vez,
va a estar determinada por la poda. O sea, nosotros nacemos con todas las neuronas, no sé si hay 1,5 millones de conexiones por segundo o algo así, y luego vamos a ir utilizando aquellas que utilizamos más, ¿no? Si yo voy haciendo un camino, cada vez que paso por ese camino, el camino se va haciendo más fácil de transitar. Si solo lo transito una vez, se va a quitar. Las experiencias cotidianas que todos vivimos y, por supuesto, las experiencias estresantes de los primeros años de vida. Entonces, todo eso va a formar nuestra experiencia y con los genes nos va a dar una estructura cerebral determinada, ¿no? Cada uno la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este? Los genes contienen información, mucha información de todo lo que hay en nuestro cerebro, pero es esa experiencia de la que hablamos la que va a decir qué genes se van a manifestar, cuándo se van a expresar y cómo lo van a hacer. Entonces, dos hermanos gemelos que nazcan con la misma genética, la experiencia de cada uno puede hacer que unos genes se manifiesten y que otros no. Este vídeo, lo vamos a ver y lo podemos llevar a muchos ámbitos de la vida. El concepto de darwinismo neural significa simplemente que los circuitos que reciben la información apropiada del entorno se desarrollarán de manera óptima y los que no, o bien no se desarrollarán óptimamente o tal vez no lo harán en absoluto. Si se toma a un niño recién nacido con los ojos en perfecto estado y se le pone en una habitación oscura durante 5 años, se quedará ciego desde ese momento para el resto de su vida, porque los circuitos de la visión requieren de ondas luminosas para su desarrollo y sin estas, incluso los rudimentarios circuitos presentes y activos al nacer se atrofiarán y morirán y no se desarrollarán otros nuevos. Un niño dejaría de ver a los 5 años, ¿no? Si le tapan. Todos esos circuitos y todas esas neuronas implicadas en la visión van a dejar de ser operativas. Pero si pensamos en un niño que está en una cuna así, mirando al techo, sin que nadie le estimule, pues probablemente no va a llegar a quedarse ciego, pero sí que va a tener muchas dificultades en el oído, ¿no? Por ejemplo, vemos que los niños pueden tener el oído bien, pero no oyen bien porque no registra. Su cerebro no se acostumbró a registrar una serie de sonidos que un niño en un entorno sano va a escuchar. La visión lo mismo, ¿no? Un niño puede incluso venir, los niños que vienen de países con muy mal cuidado, no pueden mover los ojos de un lado a otro. Lo mismo con el movimiento. Entonces, si no estamos activando todas esas conexiones, pues lógicamente va a haber un deterioro en todo, en el comportamiento, en la comprensión, en todo. Y eso es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Que a veces vienen niños que llevan, no sé, con 9 meses y ya se piensa que con 9 meses no va a pasar nada. Bueno, el otro día un técnico de adopciones en una comunidad del norte estaba entregando a un bebé de 2 meses a la mamá adoptiva y le dijo: no le cojan mucho en brazos, que se pueda acostumbrar. Entonces, a mí me sale la vena a la calle esta señora en el minuto 0, porque no puede estar ahí. Pero todavía quedan este tipo de estereotipos. Todavía hay mamás que se pueden quedar a cuidar a sus hijos y lo llevan a la guardería porque se tiene que socializar con 4 meses. Entonces, bueno, pues esto evidentemente es una barbaridad, ¿no? Los genes no son solo cosas que nos hacen comportarnos de una forma particular sin tener en cuenta nuestro entorno. Los genes nos dotan de diferentes formas de responder a nuestro entorno. Y parece que, de hecho, algunas de las primeras influencias de la infancia y el tipo de educación afectan a la expresión genética. De hecho, encendiendo y apagando los diferentes genes para así colocarte en una trayectoria evolutiva distinta que se adaptaría al tipo de mundo con el que tienes que lidiar. Eso es, los genes se encienden o se apagan, ¿no? Independientemente del mundo con el que nos toque lidiar. No sé si habéis visto la película de Bebés. Es un documental de cómo se desarrollan 4 bebés. Uno es en África, otro me parece que son los esquimales, otro en Estados Unidos y otro los lapones o algo así. Y te va diciendo
¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Súper interesante, porque hay los genes que se van a encender en unos y en otros, aparte que la genética es otra, pero van a cambiar. Entonces, lo que ahora llamamos epigenética es todo esto que rodea al entorno, que hace que nos manifestemos, que los genes se manifiesten unos sí y otros no. Bueno, esto que os estoy contando hace que la estructura cerebral cambie, ¿no? ¿Cuáles son los daños o los cambios que podemos ver cuando un niño ha sufrido todo este tipo de situaciones negligentes? Por ejemplo, los niños adoptados es muy frecuente que el hipocampo sea más pequeño, ¿no? Hay artículos de Rosa Fernández, que está en Galicia, es bióloga. Entonces, vemos en la clínica diaria que son niños que son capaces de saberse todos los modelos de los coches con todos los extras, y sin embargo, en otro tipo de cosas no son capaces de retener. Se estudian algo, pueden estar toda la tarde estudiándose un examen y al día siguiente sacan un 0. Y claro, los padres y los profesores no piensas, es que no pones interés. ¿Qué pasa? Que es como si yo pongo aquí la lista de la compra con pegatinas. Me voy y al rato se ha caído. Entonces, este daño es que les falta el fijador. Entonces, a veces no aprenden de la experiencia, ¿no? Son niños que van a la guardería o al cole y se empujan en la fila y les ponen atrás, y al día siguiente empujan y les ponen atrás. No son capaces de ver consecuencia y efecto, ¿no?, de lo que está pasando. Alteraciones a nivel de la amígdala cerebral, pues por supuesto las emociones están totalmente disparadas. Si nosotros tenemos esta ventana para gestionar de tolerancia, para gestionar las emociones, puede ser que ellos estén muy hiperactivados o hipoactivados, ¿no? Por ejemplo, las niñas chinas suelen estar muy hipoactivadas, están mucho más metidas para adentro, mientras que los niños rusos o del este están mucho más activados, no paran. Bueno, ahí también estaríamos con el síndrome del alcoholismo fetal, ¿no? Pero son dos maneras diferentes de manifestar esa desregulación. Alteraciones de las estructuras cerebrales, el cuerpo calloso y del córtex prefrontal. Bueno, pues a veces no tiene la suficiente madurez. ¿Qué pasa? Que sale el impulso y que es el que tiene que decir frena, no frena. O el cuerpo calloso. Si no hay un cuerpo calloso sano, ¿qué pasa? Que no hay una buena comunicación entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y eso hace que no entiendan las bromas, lo entiendan todo de forma literal, no sepan captar las metáforas o el doble sentido. Entonces, claro, esto en las relaciones o en el cole les puede suponer muchas dificultades, ¿no? Y bueno, pues alteraciones del córtex. El córtex sabéis que es el jefe, ¿no?, el director de orquesta, que va diciendo qué es lo que tiene que hacer cada función. Entonces, si las funciones no están muy allá y tampoco, pues el niño no se puede comportar bien, ni en casa, ni en el cole, ni en donde vaya, porque no puede. No es que no quiera, es que no puede. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. No pueden. Un niño que ha sufrido negligencia, abandono o maltrato puede ser un niño con apariencia de normalidad, pero su funcionamiento interno no es normal, porque no ha vivido una normalidad. Entonces se le juzga y se le exige lo mismo que a un niño que no haya pasado por todas estas situaciones, ¿no? Factores que influirán en el desarrollo del apego. El tipo de embarazo, por supuesto, ¿no? Si una mamá, independientemente de que tome tóxicos o no, que eso ya lo entendemos todos, está muy estresada, va a segregar mucho cortisol, ¿no? El cortisol es ese elemento que nos pone para estar en guardia y defendernos, pero cuando esto se da continuamente, eso va a pasar al feto también, con lo que va a salir un niño mucho más activado. El ser prematuro, como decía antes, pues un niño que sale prematuro está mucho más inmaduro y mucho más expuesto a un entorno hostil, aunque hoy día está el método canguro, pero si tiene que estar pues con cables, pues no es igual que estar con su mamá en su casa. Entonces, hay niños, por ejemplo, yo no digo de mi época, sino posteriores, que han estado en incubadora y se les nota. Son niños que tienen ese sentimiento de abandono permanente. Entonces los papás han estado así en el cristal, sufriendo un montón, pero ellos de repente les separan de su mamá y se sienten solos en un sitio que además, bueno, hay un artículo por ahí que es el trauma de la incubadora, donde la luz es súper invasiva, los ruidos son muy invasivos, en fin, la nutrición, ¿no?, el alimento que tome, la escasa estimulación,
Yo estuve en el 2015 en un orfanato en Etiopía. Yo estuve en una casa de transición, que ahí cogían a niños de orfanato, los cuidaban y los daban en adopción. Pero fuimos al orfanato del Estado, del Gobierno, y era impresionante ver a niños de 1 año con 5 kilos y en este estado, ¿no? Por supuesto tampoco lloraba ninguno. Este año volvimos al orfanato del Gobierno en otro sitio y los niños eran totalmente diferentes. O sea, había niños que sonreían, que se movían, que te echaban los brazos. Bueno, pues ahí, ¿dónde está la raya de una negligencia dañina? Bueno, si es negligencia ya estamos hablando de algo feo. Pero de ese cuidado que hay que tener a los niños, ¿no? Pues hay que cuidarles, hay que atenderles, hay que tocarles. El tacto es súper importante. Esto que pongo aquí de Experimente Federico II, supongo que algunos lo conoceréis. Este señor era en el siglo XVI, me parece. Bueno, tenía mucha inquietud por conocer lenguas y dijo que quería saber cuál era la lengua originaria de los niños si no se le hablaba, en qué lengua iban a hablar. Entonces yo ordeno a un hospicio, por aquella época se llamaban hospicios, para que les dieran la comida y les limpiaran, pero no les hablaran ni les tocaran. Y todos murieron, absolutamente todos, unos antes y otros después. Y René Spitz también habla de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el tacto nutre, o sea, que la comida nutre, pero si solo te dan la comida no es suficiente para sobrevivir. Exposición a tóxicos, hospitalización, ¿no? Estos niños que tienen que someterse por circunstancias a tratamientos médicos muy agresivos, pues también van a tener, ¿no? Porque ellos lo viven como una invasión a su cuerpo, el dolor. Imaginaos un niño que está en un orfanato que además lo tienen que operar, bueno, con los medios que hay, que no hay una persona que lo consuele. Bueno, pues las horas de guardería. Luego vamos a hablar de otro libro interesante sobre horas de guardería, que seguimos estando muy equivocados pensando que el niño con 5 meses o con 1 año lo mejor es ir a la guardería. Y no. O sea, yo sé que hay que pagar la letra de la casa y hay que trabajar. Pero si hay otra opción, si tienes unos familiares que se quieren quedar, si los abuelos quieren, no se les impone quedarse con ellos. Si en vez de pagar a la guardería puedes pagar a una persona que esté con tu hijo, es el mejor regalo que le puedes hacer en su desarrollo y para el resto de su vida. Porque por muy buena que sea una guardería, un niño con 5 o 6 meses, pues le atenderán como le atenderán, pero no es igual que estar una persona mirándole, ¿no? Lo de esa mirada que el niño la recibe, se inviste de amor. Cambios de figura referencial. No, parece que lo más grave en el trastorno de reactivo del vínculo es cuando ha habido muchos cuidadores. Ayer me decían también que no sé dónde les prohibían a los cuidadores darles besos, cogerles, porque claro, se iban a encariñar con los niños y los niños con ellos, y luego ¿qué iba a pasar? Pues sí, es malo que tú te encariñes con alguien y luego se vaya, pero peor es que no. O sea, para que nosotros podamos querer, nos han tenido que querer. O sea, se aprende queriendo, no se aprende en los libros. Entonces, si a un niño no se le ha querido, difícilmente, no se ha sentido querido, difícilmente va a poder reproducir una situación de amor con otras personas, ¿no? ¿Qué dices a tus pacientes? Pues bien, mi consejo sería, supongo, que el tacto está resultando muy importante para el desarrollo. Así que hay que sostener en brazos al bebé, llevarlo a los sitios, tocarlo, todo lo que genere placer, de hecho. Porque las pruebas parecen demostrar que las sustancias bioquímicas relacionadas con el placer y con todo lo que genera placer realmente ayudan a que se desarrollen las funciones superiores del cerebro. Por tanto, mantener el contacto visual, sonreír, jugar y divertirse con el bebé. Tener en brazos al bebé, tocarlo, masajearlo. Todas estas cosas ayudan mucho. No solamente porque quizá formen parte de la gestión del estrés, sino también porque ayudan a la región orbitaria frontal del cerebro.
Para algunas enfermedades mentales, como los trastornos de la personalidad, y ahora hablo como psicoterapeuta que trabaja con adultos que padecen algún trastorno o se sienten infelices. La investigación actual demuestra que en los trastornos de la personalidad, concretamente, todo apunta nuevamente a la primera infancia. Hay una enfermedad llamada trastorno límite de la personalidad. Y quienes la padecen tienen problemas bastante graves. Pues bien, al empezar a investigar sus cerebros, se ha descubierto que las partes cerebrales que se desarrollan en la primera infancia, la respuesta al estrés, los niveles de cortisol, todo es muy alto. Y hay una hiperactividad en la amígdala, el sistema de detección de amenazas. Las regiones orbitarias frontales, las que podrían ayudarles a gestionar el estrés y a calmar la amígdala. Se reducen. Se reducen o directamente son inactivas. Y lo mismo sucede con otras partes prefrontales del cerebro que participan en la gestión de las emociones. Hay algunos autores que dicen que el 80% por lo menos de las enfermedades mentales tienen que ver con infancia maltratada. Y lo que hablaba de personalidad límite, si muchas veces debajo de un límite hay abusos, maltrato seguro, entonces todo eso son cosas que se van a quedar ahí y que se van a manifestar después. Y en estas fotos, evidentemente, no es lo mismo los niños de arriba que los niños que están abajo, ¿no? El niño de la silla, es que a veces les dan en casa la papilla en el masicosi, lo llevan de paseo en el masicosi, lo meten en el coche en otra silla, lo llevan a la guardería en otra silla, en la silla... Entonces, lógicamente, no son niños que tienen oportunidad de gatear, de correr, de moverse como se tienen que mover. Bueno, ¿qué es el apego seguro? Como os decía antes, apego es seguridad, ¿no? Que el niño sepa que cuando está con esa figura de referencia, sea la madre o sea quien sea, se sienta seguro. Y para eso, quererle y jugar. O sea, el jugar está como, no sé, muy olvidado, pero mientras un niño juega, está desarrollando sus capacidades intelectuales, las sociales, las emocionales, está aprendiendo, se está relacionando y todo es un proceso. Entonces, un niño necesita jugar primero con su mano, después coger esto y tirarlo al suelo porque sabe que lo puede tirar y poco a poco va a ir desarrollándose, ¿no? Piaget y todo esto. Pero necesita jugar y sentirse querido. ¿Qué favorece un apego seguro? Bueno, pues como decía, seguridad. O sea, supongo que esto ya lo sabéis, pero un niño que se siente seguro está con su mamá y es capaz de explorar el entorno, ¿no? Está en el parque, mira a la mamá y sigue jugando, la tiene controlada y en cualquier momento de inseguridad vuelve a la mamá. Pero la madre es la que le tiene que dar seguridad para que él pueda desarrollarse de una forma sana. Necesidades básicas como comer, dormir. Por ejemplo, el comer en niños que han pasado hambre, se puede quedar guardado también esa sensación de hambre en la memoria implícita. Entonces tú a un niño que ha tenido un desarrollo normal, sale del cole y se te olvida el bocadillo o la merienda, pues bueno, no le va a hacer mucha gracia, pero puede esperar. Un niño que ha pasado hambre, cuando él sale del cole y no está la merienda ahí puesta, entra en pánico. Él no sabe qué le está pasando, pero siente algo muy desagradable. Su memoria implícita le está recordando aquella sensación de hambre. Entonces los padres dicen, pero si no es para tanto. Para él sí. O niños que salen del cole y sus papás tardan 2 minutos en llegar, o que mire y no los vea. Entran en pánico porque el abandono está ahí. O sea, el abandono se queda marcado. Nancy, esta autora Berrier, habla de la herida primaria. O sea, yo he trabajado con adultos adoptados de 3 horas, ¿no? Que por aquella época la mamá adoptiva entraba con un cojín, la biológica paría y ella lo registraba como hijo suyo. 3 horas, 10 días. Ellos te dicen, yo no me he sentido abandonado, pero sí he sentido las consecuencias del abandono.
Entonces, que no se nos olvide que eso está aquí como un marchamo en las personas que han pasado por eso. Dormir, calmar el dolor, calmar el miedo, protección ante el peligro y jugar. Bueno, pues todo eso que es tan evidente en los niños con trauma o los adultos con trauma, vemos que no han pasado por todo esto. ¿Qué necesidades tienen emocionales? Sentirse queridos, ¿no? Sentirse aceptados de forma incondicional, experiencias acordes a su neurodesarrollo. Por ejemplo, estoy pensando en una familia, experiencias acordes. Querían adoptar, adoptaron, y cuando llegó el niño la mamá se puso a opositar, me parece que era inspectora de Hacienda. Bueno, pues no adoptes en una situación así, porque tu hijo necesita una serie de cosas en su edad que tú ahora no le puedes dar. Entonces, hay que saber, ¿no? O los niños, no sé, hay autores que dicen que la edad emocional hay que dividirla por 2 o por 3. Un niño de 12 años puede tener emocionalmente 4. Entonces, cuando está en modo 4 años, lo tienes que tratar como si tuviera 4 años, porque ahí no hay una capacidad de razonar. Entonces, todo esto hay que saberlo, ¿no? Si no, ellos, por lo menos los profesionales, que sepamos orientar a los padres. Experiencias acordes, ser mirado por sí mismo. Hoy estamos viendo que parece que los estudios es el eje de las familias. Y bueno, está bien y hay que estudiar, pero no todo el mundo tiene que tener una carrera. Y a lo mejor, como decía, si estos niños no van más allá porque no pueden, pues hay que dejarlos. O si un niño puede, a costa de estar 5 horas cada tarde después de salir del cole, pues yo creo que tampoco eso es razonable. Si repite y vuelve a repetir, pues da igual, ya llegará. Si quiere estudiar, lo hará. Pero ahora no es el momento de además transmitirle: tú no vales, tú no puedes, eres el torpe, que no hace falta transmitírselo con palabras. Ser mirado por sí mismo, jugar siempre, relacionarse socialmente. O sea, un niño de 2 años que con quien tiene que estar es con su madre, por supuesto, pero eso no quita que se relacione con los primos, que baje al parque, esté con otros niños, ¿no? Y ahí empieza, pero siempre con la seguridad de estar con su mamá o su figura referencial. Y establecer límites adecuados. A un niño de 2 años tú le puedes decir: no, eso no, si va a meter los dedos en un enchufe. Y él ya sabe que no, pero necesita que tú le digas eso, porque eso le va a estructurar su personalidad, le va a estructurar su cerebro. Necesita a alguien que le oriente, ¿no? Vemos que muchas personas que están también muy desreguladas es como que han sido padres excesivamente permisivos. Entonces el niño eso necesita que tú le pongas normas, aunque se las vaya a saltar, y es lo que tiene que hacer, pero necesita que los padres estén ahí poniéndoles normas. ¿Cómo se puede fomentar el apego seguro? Satisfacer de forma consistente las necesidades del bebé, ¿no? Consistente es que casi siempre que el bebé tenga una necesidad, el bebé no puede esperar, su cerebro no está preparado para esperar. Jugar, mentalizar, ¿no? Cuando un bebé está jugando con él y le dices: ay, mi niño, qué contento está, tú estás poniendo palabras a esa emoción. Él no está entendiendo la palabra, pero sí está sintiendo lo que le estás transmitiendo. Entonces, poco a poco hay que ir mentalizando, que vamos a ver después. Cuando el niño ha sufrido trauma, bueno, y sin trauma, escolarizarle a los 4 meses o al año, a mí me parece que no es lo más adecuado. Entonces, hay que ver eso, las posibilidades de cada familia, y dentro de lo que se pueda, que el niño esté con la familia el mayor tiempo posible. Lactancia materna, ¿no? Ahora sí que está muy de moda. En el curso que doy del Colegio de Psicólogos siempre llevo testimonios y traigo a una mujer que adoptó a un niño y le dio el pecho. Entonces ella cuenta cómo se estimuló, bueno, un proceso, ¿no? De ponerse no sé, al principio cada hora y media o cada 3 horas saca leches en los 2 pechos. Dice que a los 5 meses, no sé cuándo, vio una gotita y vio la luz, y a partir de ahí tuvo una producción como cualquier... Bueno, de hecho, el niño todavía no había venido, entonces congeló leche, pero ya tenía tanta que dijo: no sé qué voy a hacer, y la llevó a donar y se la analizaron, porque parece que cada madre segrega una leche que es adecuada para su niño. Pues a ella le dijeron que era una leche como estándar para todos. Y bueno, a mí me parece maravilloso. Creo que no es fácil, porque ella en ese momento estaba en el paro, pero si no puede hacer algo así,
O a lo mejor no hace falta que te salga la leche, sino que te pongas, bueno, hay maneras, ¿no?, de ese contacto que decíamos antes, el piel con piel, ¿no?, que los niños noten que la mamá está ahí, que noten su olor. El colecho, que desde el psicoanálisis, por ejemplo, pues no estaría nada bien. A mí me parece que un niño con trauma, el dormir con sus padres es darle la mejor medicina. O sea, los niños están inquietos, no pueden dormir. Hablo siempre de niños con trauma, ¿eh? Se meten en la cama de los padres y es que son otros. O sea, duermen toda la noche, les cambia la respiración. Entonces, siempre que sea colecho, siempre que sea porque al niño le beneficia ese contacto piel con piel, o sea, la oxitocina es la hormona del apego, la hormona del amor que se genera piel con piel. O sea, no solo cuando tú me abrazas, sino cuando estoy durmiendo y te toco. Entonces, si cuando somos mayores y estamos malitos y se dejan que venga alguien al hospital con nosotros, pues un niño que está en un estado de mucha vulnerabilidad, ¿por qué no va a poder dormir con los padres? Yo, desde luego, vamos, lo defiendo. A ver, hay que diferenciar, instrumentalizar. Si yo como madre tengo miedo a dormir sola cuando mi marido se va y meto al niño en la cama, eso no es colecho, que también se hace, ¿no? Entonces, bueno, y hay madres que te dicen, no, si es por mí, no es por él, pues entonces no le estoy haciendo ningún favor, ¿no? Y estar atentos a las manifestaciones que tiene cada niño, ¿no? Aquí nos habla de socializar al revés. A mi clínica acuden madres que dicen que van a dejar a su hijo o hija en una guardería. Y hablamos de un bebé de unos 5 meses, porque el bebé necesita vida social. Creen que necesita vida social, estimulación. Pero los bebés no necesitan ese tipo de estimulación. Lo que necesitan es una atención personalizada, los cuidados y la receptividad de alguien que los conozca perfectamente y que pueda entenderlos y regularlos bien. Esto es lo que pone en marcha el sistema, de hecho. Por eso creo que debemos replantearnos cómo cuidamos a nuestros bebés. Y con esto no quiero decir que haya que retroceder y hacer que la mujer se quede en casa. En lugar de eso, creo que debemos avanzar y pensar en estrategias para ayudar a los padres a llevarlo mejor y a tener más información sobre las necesidades de los bebés. Bueno. ¿Cuáles serían las características de los niños con un apego seguro? Son niños confiados. O sea, confiados me refiero a que confían en ellos, que se pueden ir con otra persona siempre que sus padres lo acepten. Hay personas que te dicen, no, el mío es que ya tiene un apego porque además es súper social y se va con todo el mundo. Pues entonces tenemos un problema, porque el niño no se tiene que ir con todo el mundo. Pero si es un niño que puede confiar en los demás, puede confiar en los amiguitos, puede confiar en otras personas. Normalmente duermen bien, tienen un sueño reparador, se levantan descansados, no tardan en coger el sueño, su apetito es normalizado. Otra de las cosas cuando no lo hay es esa ansiedad en la comida, ¿no?, que necesitan comer y comer y comer, como cualquier persona que tiene ansiedad, y la calma comiendo, comprando, jugando, drogándose. Bueno, pues la comida a veces es un ansiolítico muy importante. Suelen tener buenas relaciones sociales, me refiero a que son niños que tienen sus amiguitos y los mantienen. Y les pueden durar toda la vida. O no, se van al instituto y hacen nuevos amigos, pero los mantienen, ¿no? Cuando hay trauma, hoy eres mi mejor amiga y te quiero con todo el alma y mañana te detesto y ojalá te mueras. Entonces, ese sería un problema. Un niño con apego seguro no va a hacer esto, no va a tener ese tipo de relaciones. Son niños que pueden expresar lo que sienten, están acostumbrados a que en el apego de seguridad, en el entorno de seguridad en el que se mueven, pueden manifestar lo que sienten, pueden pedir lo que quieren, aunque les digas que no, lo aceptan bien, ¿no? Un niño que tiene muchos traumas no va a aceptar la frustración, no tiene resistencia a la frustración. Obedientes, ¿sabes? Dentro de lo que podemos entender por obediencia. O sea, a un niño le dices, haz esto, te dice no, pues es normal. Pero no es ese encono, ese que me dices que me opongo, ¿no?, frontalmente.
se sienten queridos, sienten el amor de sus padres, pueden expresar cómo lo sienten, ¿no? Porque lo sienten, qué hacen sus padres para demostrarle que les quieran. Se sienten bien con ellos mismos, tienen buena autoestima, no tienen problemas con su cuerpo, saben pedir ayuda cuando lo necesitan, a ellos, a sus compañeros, respetan la autoridad, ¿no? En un aula pueden estar perfectamente adaptados. Otras sugerencias para generar apego seguro. Bueno, una respuesta empática. O sea, la respuesta empática es una estrategia que utilizamos continuamente en la consulta, pero que con los niños, por supuesto, también hay que utilizarla, ¿no? Se trata de recoger lo que el niño está expresando. Si viene enfadado del colegio y tira la mochila, pues a lo mejor en vez de decirle, oye, no golpees la mochila, si se le dice, vaya, qué enfadado vienes hoy, probablemente le vas a desmontar un poco, ¿no? Entonces se trata de ver qué puede haber detrás de cada uno de sus comportamientos, ¿no? Puedes estar enfadado, puedes estar triste. Pues es que mi amiga se va del cole y yo no quiero que se vaya. Bueno, hija, no te preocupes, que tienes otras que te van a querer mucho. Error, ¿no? Es doloroso cuando alguien al que tú quieres se va. A veces no es fácil porque hay tantas emociones, pero si uno dice, entiendo que esto te hace sentir mal, pues ahí estamos metiéndolo todo. Y el niño se siente reconfortado. Y desde luego, su manera de responder es otra. O sea, si él sale diciendo, es que la señorita es una imbécil porque no sé qué, no sé cuántos, y tú le dices, a la señorita no se le insulta, ya has perdido la vez. Tú eres igual que ella porque no entiende, y se calla. Si tú le dices, vaya, pues algo te ha tenido que pasar para que digas eso, qué enfadado tienes que estar para decir eso, pues sí, porque la señorita, porque no sé qué, y ya le estás dando pie a que él hable. Entonces tú le vas siguiendo y luego ya será el momento de educar y decirle, mira, a la persona no se le tal. Pero en ese momento todos necesitamos que nos contengan, que nos escuchen, que sepan, ¿no? Que sepan escucharnos, que hoy por hoy es bastante poco frecuente, ¿no? Todos conocemos a gente que no. Entonces, ¿qué significa ser empático? Identificar y aceptar los sentimientos del niño, sean los que sean. Es que no quiero ir a casa de la abuela porque la odio porque es una vieja, no sé qué. Vale, entiendo que no quieres ir a casa de la abuela, sin más. Y a partir de ahí, por supuesto que vamos a ir a casa de la abuela, pero tú ya has recogido. O sea, no se trata de que él haga lo que quiera, sino no. Yo sé que en casa de la abuela te aburres, vamos a ver cómo esto se gestiona. Pero no, es que como me parece mentira que digas esas cosas, porque ahí nos ponemos en una escalada que al final todos salen perdiendo, ¿no? Entonces, cuando un niño se siente mal, lo va a expresar de diferentes formas. Igual que un adulto, si se siente mal, da un portazo o un grito o se pelea en tráfico, pues un niño, ¿cómo va a expresar su malestar? Pues como puede, grita, llora, se hace pis, se hace caca, insulta, no habla. Entonces, hay que ver por qué. O sea, un niño no se porta mal porque sí. Un niño se porta mal porque se está sintiendo mal. Un niño no toma una actitud. El otro día me decía una paciente adoptada, que ella es adulta, que bueno, fue una adopción un poco extraña porque la adoptó la abuela, la adoptó una mujer que estaba haciendo un voluntariado. Entonces, al venir a España tuvo que hacerse cargo los hijos porque por cuestiones legales, bueno, no lo sé. El caso es que ella tuvo que dejar de pasar de llamar mamá a su mamá a llamarla abuela, y a sus padres pues los tenías que llamar papá cuando ya no lo sentía, y decidió no hablar y estuvo 4 años sin hablar. No sé si alguien le preguntó ¿y por qué no quieres hablar? Pero esa niña vio que la única manera de que la escucharan era no hablar, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos esto, ¿no? Que tenemos que transmitir a los niños que lo que es importante para ellos es importante para nosotros. O sea, si un niño viene diciendo es que he perdido la goma, para él es su problema. Entonces no lo podemos minimizar, tenemos que escucharle, ¿no? Y escucharle atentamente. Yo creo que todos sabemos lo que es no sentirnos escuchados, ¿no? Te encuentras con alguien y dices, fíjate que hoy estoy preocupada. Ay, por yo más. ¿Qué haces? Te callas, o sea, ya no tiene sentido seguir hablando.
Pues a los niños les pasa lo mismo. Hay un autor que dice que los niños tienen que sentirse sentidos, que sientan que lo que es importante para ellos es importante para nosotros, para los padres, para los educadores. ¿Cómo llevar a cabo este reconocimiento de pasos? Por supuesto, escuchar con atención verbal y no verbal. El otro día, en este curso al que yo acudí, el primer ejercicio que hicimos fue de escucha activa, ¿no? Entonces nos poníamos de 2 en 2 y la orden era escucha activamente. Cuando yo cambio, dejar de escuchar y luego vuelves a escuchar. O sea que todos éramos adultos y sabíamos lo que estábamos haciendo. Cuando yo estaba hablando y la que me estaba escuchando le tocó no hacerme caso, me daban ganas de darla con el libro, ¿no? Empezaba con el teléfono así, con el móvil. Bueno, pues yo sabía qué es lo que estaba haciendo, pero aún así te sientes fatal. Entonces, ¿cómo se pueden sentir los niños cuando llegan y espera un momento, que vea que están diciendo esta noticia, espera que no sé qué, que se me fríe el huevo, espera? Entonces no estamos teniendo una escucha activa, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Estar ahí y dar nombre al sentimiento. Y para escuchar eso en estos pasos, si alguien te está hablando, con que tú digas es suficiente, porque no necesita más. ¿Qué le vas a decir a alguien cuando se acaba de morir un ser querido? Es que no hay palabras. Pues a lo mejor con el hecho de darle un abrazo es suficiente, pero ahí le estás transmitiendo, ¿no? Te estoy escuchando en ese dolor que tú estás y sé que no puedo hacer nada más que esto, pero se lo estamos transmitiendo. Y cuando nos hablan, pues lo mismo. Sí, lo entiendo. Qué dura debió ser para ti. Y ya está, ¿no? Y no mucho más, ¿no? Y dar nombre al sentimiento, pensar que los niños chiquititos no saben cómo se llaman las cosas que les pasan, ¿no? Te traen las notas o te trae una cosita que ha hecho, pues qué orgulloso te tienes que sentir de haber hecho esto. Bueno, pues poco a poco ir poniendo palabras y que él las vaya incorporando. O sea, ellos se van a mirar en nosotros. Si tú le miras y dices, ay, qué orgulloso, pues él se va a sentir orgulloso. Si tú le dices, hijo, es que eres un torpe, pues él se va a sentir torpe, ¿no? Y de ahí generamos todas las creencias negativas de que todos tenemos, yo soy. El altavoz, ¿no? Mentalizar. ¿Cómo mentalizamos? Se trata de que los padres digan en voz alta, o los profesionales, aquellos pensamientos que acompañan las actividades que están realizando con el niño, ¿no? Cuando vemos que hay niños que son muy inmaduros emocionalmente, o en el cole, o jugando, podemos decir lo que nosotros creemos que está en su cabeza. En este caso, pues no lo veo desde aquí, sé que te gustaría tirar a ti otra vez, pero ahora me toca a mí y tienes que esperar. Seguro que estás nervioso porque temes que te coma y eso no te gusta. A veces es difícil esperar, ¿no? Entonces, tú le estás estructurando el pensamiento, le estás estructurando su mente. O otro niño que le quita la pelota, pues no sé qué pone aquí. No me extraña que estés enfadado. Cuando nos quitan algo que queremos, podemos sentir mucha rabia. Entonces, le estamos proporcionando esa mentalización, le estamos poniendo palabras a lo que él está sintiendo, ¿no? Hábitos y anticipar acontecimientos. Bueno, los niños necesitan hábitos y normas, porque eso les estructura. Cuando un niño viene de una situación traumática, le va a costar mucho, pero lo necesita mucho más, porque probablemente no ha tenido esa historia. Entonces, imaginaos un adolescente con, no sé, 16 o 17 años, que tú le dices, a las 10 en casa. Te dices, sí, yo de verdad que a las 10 vengo. A las 10 se lo está pasando fenomenal, no le frena y viene a las 10:30. Entonces tú como padre, o como, a ver, ayer habíamos quedado que a las 10 en casa. Sí, pero es que no sé qué, de verdad, qué tal. Bueno, mañana lo cumples. Y así, un día y otro. Y ahí es importante no tomárselo como algo personal. O sea, uno tiene que entender que no va a venir a las 10 de momento porque no tiene la madurez suficiente para venir a las 10, ni a ponerse el límite. Pero necesita que todos los días se le recuerde que a las 10 en casa, que a las 10 en casa, que a las 10 en casa, ¿no? Entonces, fundamental, límites y normas. Eso, no hay que tomarse como algo personal que se las salten, ¿no? Reforzar cualquier cosita, porque es que siempre estamos como señalando lo negativo. Esto es muy elemental, pero siempre un niño que se porta muy mal o que está muy desestructurado,
siempre hace algo que le podamos decir, pues, que bien has colocado hoy el vaso, gracias por traerme esto, ¿no? Entonces, empezar con poquitas cosas, porque ellos necesitan, un niño con trauma necesita muchísimo más refuerzo para muchísimo menos esfuerzo. O sea, para un esfuerzo así necesita muchísimo más. A veces en los coles nos encontramos con que los profesores te dicen, claro, es que no podemos tratar a todos de igual manera, hay que tratarlos de igual manera. Digo, ya, pero es que este niño ya no está igual, porque este niño parte en la vida de un abandono. Y entonces, eso ya le está señalando algunas cosas, ¿no? O niños que no pueden parar en clase, pues déjale que cuando le veas que está muy activo, que dé una vuelta por el patio, que vaya a buscar no sé qué. Pero con niños con trauma, los castigos y la cognitivo-conductual no suele funcionar. Por eso, porque lo que decía antes, no aprenden de la experiencia. Están ahí y hacen un día lo mismo y otro día lo mismo. Entonces, cada norma que se le dé es como ir horadando una piedra. Pum, 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 cada día, ¿no? Ser mucho más flexible. Que ellos no lo son, suelen ser bastante rígidos. No sé, yo me siento aquí para comer, aunque vengan invitados, me tengo que sentar aquí para comer y si no la puedo montar. Bueno, pues hay que entender que no tiene la capacidad de la flexibilidad, pero los adultos sí. Entonces, desde la parte adulta hay que ser mucho más flexibles, ¿no? Por supuesto, no decir cosas que no se vayan a cumplir. Los castigos, pues cambiarlos por algo bueno, ¿no? En vez de no te doy el móvil hasta dentro de 3 meses porque has hecho una barbaridad. ¿La hora? No. Decir, bueno, pues si haces esto, yo te doy el móvil, o hacemos esto, ¿no? Cambiarlo por algo que a él le estimule, porque bastante frustrados están para que encima estemos con esto, ¿no? Bueno, esto sería cómo se favorece un apego inseguro. Imaginaos que nosotros ahora estamos aquí, todos tranquilos, tal, y entra alguien y con una pistola y nos amenaza. Nuestro corazón se va a poner a latir, nos sudan las manos, nuestro cerebro se inunda de cortisol y nos preparamos para luchar, para huir, o ya veremos si nos tenemos que congelar. Pero nuestro sistema fisiológico de alarma se va a poner en funcionamiento porque estamos en una situación de peligro. Cuando un bebé tiene hambre y no le dan la comida, él no sabe lo que le pasa, siente que se muere porque depende de otro para sobrevivir. ¿Qué pasa cuando sentimos que estamos en peligro? Que nuestro corazón se activa, nos sudan las manos, el cortisol nos inunda. Entonces, si esto pasa, cuando tengo hambre, cuando tengo frío, cuando tengo miedo y no tengo una figura de referencia consistente, me voy a quedar hiperactivado. Entonces, son niños que vemos que están continuamente en estado de alerta. Si trabajáis con niños adoptados, veréis que todos, o el 99,9%, vienen diagnosticados de TDAH. Y no tiene que ver con TDAH, tiene que ver con estar hiperactivados, con que su cerebro está permanentemente en estado de alarma. Es como cuando ellos están en clase, es como si nosotros aquí sintiéramos que el suelo se mueve, que llevamos la ropa más pequeña, que huele fatal y que nos están diciendo que no vayamos ya. Pues en ese estado no podemos rendir. Entonces, ellos muchas veces están así porque además los estímulos que reciben no lo reciben con la intensidad adecuada, ¿no? Yo no sé, hago así y no pasa nada, pero ellos pueden sentir esto como una explosión porque no tienen el receptor de los sonidos suficientemente desarrollado. Entonces pueden estar en clase, pasa un autobús que pita y puede tener una reacción, ¿no? Cuando van de la mano con los padres, pues a lo mejor algún ruido les puede recordar cuando ellos estaban en el orfanato y de repente salen corriendo y cuando les preguntas ¿qué te pasa? Y te dicen, no lo sé. Y no lo saben, pero su cerebro sí que lo sabe. Entonces, acordaos, quedan permanentemente activados, ¿no? En esa ventana de tolerancia van a estar hiperactivados por arriba. Entonces, bueno, en este impacto emocional nuestro cerebro va a quedar preparado para responder de una forma automática ante una amenaza. Entonces, cuando la información que recibe el cerebro de un niño es tanta que no la puede codificar de una manera adecuada, lo que hace es paralizarla, ¿no? Manteniéndonos en un estado permanente de alerta. Estamos en modo supervivencia. Y así, ¿no? Su sistema fisiológico no puede entrar en los ritmos normales. Entonces, para el inmaduro, una situación de alarma adaptativo es si aquí ahora sale una sirena, que hay fuego, nos vamos todos corriendo
y eso es adaptativo. Pero si alguien entra y da un portazo más grande y yo salgo corriendo pensando que estoy en peligro, ya no, ha pasado de ser adaptativo a ser inadaptativo, ¿no? Ya no me está protegiendo de una situación de peligro, sino que yo estoy reviviendo otra situación muy anterior que no tiene nada que ver con el presente, ¿no? Pues para el inmaduro sistema nervioso de un niño, cuando el sistema de reconocimiento del peligro se encuentra sobrecargado, puede ocurrir que su estado neuronal quede permanentemente en modo emergencia, ¿no? Después tenemos, si esto ocurre, ¿no? Si un bebé está en estado de alerta porque tiene mucho frío y no le tapan, se va a saltar su sistema simpático, pero después, cuando este no es suficiente, se va a dar el parasimpático y entra en estado de congelación. Son estos niños que vemos que están absolutamente congelados, que no sienten ni frío ni calor, que esto también tiene que ver con disociación. Pero, por ejemplo, las chicas estas que han sido violadas por la manada, la primera, estaban en estado de congelación, no es que quieran, ni eso del goce, es que su cuerpo no puede responder. Cuando una mujer es obligada a hacer una felación, y ha habido muchas, ¿por qué no le dan un mordisco en el pene? Porque en muchos casos, a lo mejor en otros si tienes aquí una pistola no, pero en muchos casos sería una manera de salir, porque están congeladas. O sea, no sé si conocéis la ley de Porges, bueno, ahora que ha salido, están congeladas. O sea, el sistema parasimpático se colapsa, ¿no? Hay dos maneras de paralización. Yo estoy en mi casa, yo oigo un ruido, me pongo así y estoy atenta para salir corriendo, pero el siguiente paso es que me congelo, ¿no? Es como mujeres violadas que cuentan que se han visto desde arriba, es como que dejan el cuerpo en un lado, desconectan para no sentir dolor. Entonces, un bebé no tiene muchas estrategias para salir adelante, para defenderse. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces desconecta. Entonces, a él le duele la tripa, le duele, pero no puede calmar ese dolor. Como no hay nadie, desconecta. Entonces, luego vemos que son niños muy resistentes al dolor, o sea, que se pueden haber roto una muñeca y parece que les duele y cuando vas te dicen, no, lo tienes roto por 2 sitios. No sienten el frío o el calor. Entonces, bueno, hay situaciones complicadas. Entonces, por supuesto, aquí estaríamos hablando de un apego inseguro y para allá desorganizado. Entonces, cuando hay situaciones de estrés repetido, eso se va a quedar en nuestro cerebro como situaciones emocionales traumáticas, ¿no? En nuestra memoria implícita. Y es ahí donde se va a formar el apego. O sea, si yo estoy en la cuna y viene mi mamá y me cuida, yo voy a interpretar que soy una persona valiosa y a partir de ahí me voy a relacionar bien con los demás. Si yo veo que tengo una necesidad y mi madre no viene, lo que voy a interpretar es que no soy valioso, que lo que yo hago no tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, voy a relacionarme con los demás de una determinada manera. Se me va a pasar algo por la cabeza y no sé qué se iba a decir. De esto de... Bueno, vamos a ver este vídeo, así me inspiro. Hay una manera significativa en la cual las experiencias tempranas moldean el comportamiento del adulto. Incluso y especialmente aquellas experiencias tempranas de las que no hay ningún recuerdo. Resulta que hay 2 tipos de memoria. Existe una memoria explícita, que es el recuerdo. Se da cuando se pueden recordar hechos, detalles, episodios, circunstancias. Pues la estructura cerebral llamada hipocampo, que es la que codifica el recuerdo, ni siquiera comienza a desarrollarse plenamente hasta el 1 año y medio, y no se desarrolla completamente hasta mucho después. Por esa razón, casi nadie tiene ningún recuerdo anterior a los 18 meses. Pero hay otro tipo de memoria llamada memoria implícita, que es, de hecho, una memoria emocional, en la que el impacto emocional y la interpretación que el niño hace de esas experiencias emocionales arraigan en el cerebro en forma de circuitos nerviosos, listos para dispararse sin necesidad de un recuerdo específico. Por dar un ejemplo claro, las personas que son adoptadas tienen muy a menudo un sentimiento permanente de rechazo. No pueden recordar la adopción, no pueden recordar la separación de la madre biológica porque no hay nada ahí con que recordar, pero la memoria emocional de separación y rechazo está profundamente grabada en sus cerebros. Por lo tanto, son mucho más propensos que otras personas a experimentar una sensación de rechazo y un gran trastorno emocional cuando perciben que son rechazados. Esto no es único para quienes son adoptados, pero es particularmente fuerte en ellos debido a esta función de la memoria implícita.
Lo que se iba a decir es que en los niños con adoptados o niños con trauma, las creencias más universales que tienen son: no soy querible, no valgo y soy culpable. O sea, los niños son autorreferenciales, ¿no? Un niño, una persona abusada con 2 meses se siente culpable si no hubiera llorado tanto. Él sabe que no. Una cosa es lo que sabe, pero otra cosa es lo que siente. Entonces, cuando no has tenido este apego, cuando no tienes satisfecho, pues si mi madre no me ha cuidado es porque algo malo tiene que haber en mí, ¿no? Entonces soy malo, y uno actúa en función de las creencias que va desarrollando, ¿no? Bueno, en esta situación de lucha, huida o bloqueo, bajo estrés no hay aprendizaje, ni curiosidad, ni juego, ni memoria. Pero vemos que hay niños que no saben jugar, ¿no? Yo no puedo ser curioso si me siento en peligro. Esto es cuando este avión amerizó en el río Hudson y ahí estaban esperando a que vinieran a salvarse. Si a esas personas les decimos que ahora tienen que hacer un proyecto de trabajo, no pueden, porque están en modo supervivencia. Entonces, si un niño está viviendo en modo supervivencia, no puede explorar. O sea, si yo no tengo la seguridad de que cuando mi mamá se vaya a volver, me voy a aferrar a ella de una manera absolutamente feroz. Entonces, ¿me interesan los juguetes? No, me interesa ella. No puedo poner mi atención en otra cosa, solo en ella, en que no se vaya. Bueno, como decía antes, muchos niños con trauma o adoptados están tachados de hiperactivos. Entonces ahí tenéis que tener cuidado porque es diferente, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos en el centro un electroencefalograma cuantitativo, un niño que tiene TDAH se ve que es un TDAH. Cuando es un niño hiperactivado, se ve que hay otra estructura, ¿no?, en la actividad eléctrica. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de un estrés reiterado, de vivir en estrés? Pues son niños muy inquietos, ¿no? Parece que tienen, no sé, algo que no les deja parar. Son niños o muy temerosos o muy temerarios, ¿no? Niños que todo les asusta o todo les da, o al revés, se pueden tirar por un sitio sin filtro. Sin filtro, eso es, no filtran, ¿no? Son niños desconfiados, son muy, muy infantiles. O sea, aquí porque no procedía, pero tengo una lámina que se la enseño mucho a los padres, que es un niño adoptado de 11 años. ¿Cómo puede ser? Sus diferentes niveles de desarrollo. Sexualmente puede ser de 16, emocionalmente de 3, cognitivamente de 5, socialmente de 4. Entonces, si todos tenemos un desarrollo más o menos así, ellos van así. O sea, yo he tenido niñas, bueno, con 18 años, que me estaban contando sus aventuras sexuales y al momento estábamos no me acuerdo porque en una colchoneta y nos poníamos a jugar al cucú tras tras. O sea, cogía la colchoneta y se moría de risa. Entonces, pasan de un estado a otro con una facilidad increíble. Entonces, eso es algo que también tenemos que poder transmitir a los padres, que entiendan que no es que se está haciendo el bebé, es que cuando está en modo 2 años hay que acunarle, aunque abulte más que tú. Es muy frecuente que quieran mamar de la madre, ¿no? Hay algunos niños que hacen el acto como que se acercan al pecho y lo chupan. Otros necesitan que la mamá se desnude. Entonces, bueno, pues si es esa necesidad por la que tienen que pasar, no es nada perverso. Es una necesidad como otra cualquiera, ¿no? Por supuesto, en el neurodesarrollo muchísimo más inmaduro, ¿no? Que luego vamos a ver cómo se puede trabajar esto. La mejor guardería a tu casa. Este es un libro que ya no está descatalogado y es bastante reciente, pero no lo han vuelto a editar. Y en ella, Eulalia Torras de Bea habla de que hay estudios en los países nórdicos que te dicen que los niños de más de 1 año, aquí la baja maternal es 4 meses, más de 1 año, que van 10 horas a la semana a la guardería, ya están en riesgo de sufrir síntomas de niños institucionalizados, en riesgo. En España, con 4 meses, van 10 horas diarias a la guardería. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos niños? Que no tienen resistencia a la frustración, que son niños que no pueden tener buena movilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que
no, probablemente no estamos hablando de maltrato, ni mucho menos, pero no están teniendo las oportunidades ni de movimiento, ni de relaciones sociales, ni de amor y afecto que está teniendo un niño que está con su mamá todo el tiempo, ¿no? Esto cada vez que lo digo, cuando hay madres, que aquí también las habrá, se me echan encima, pero esas, y me acuerdo en Alicante, en la universidad, hablando de esto a maestros de infantil. Entonces yo dije que no hay que escolarizar tan pronto, que bueno, se me echaron encima, como que ¿cuál era su trabajo? Digo, yo no digo que el trabajo esté mal, ni mucho menos. Por supuesto que todo es importante, pero hay que saber que, puestos a elegir, esto es lo mejor, que no se puede, pues para eso están ellos, para poder trabajar con niños pequeños, pero no les hizo mucha gracia, ¿no? Quedarían 10 minutos. Vale, yo creo que estoy terminando. Vale, modelos mentales y de apego. Bueno, en lo que decíamos antes, en esa memoria implícita se van a establecer los modelos de apego, ¿no? En función de cómo hayan sido nuestros primeros años. Tenemos el apego seguro, el ansioso, el evitativo, el desorganizado. Bueno, el apego seguro, como hemos visto, es aquellos niños que tienen cubiertas sus necesidades, ¿no? Ante la amenaza, aquí vemos a un niño que está con su mamá, se separa de la mamá, se va a explorar, pero ante una situación de peligro, que él siente que no está a gusto, la mamá le vuelve a coger y lo calma, y volvería a empezar el ciclo de la curiosidad, ¿no? Se incomodan ante la separación de sus padres, porque son estos los que le dan seguridad. Por eso cuando un niño viene de fuera y se va con todo el mundo de forma indiscriminada, cuando empieza a no querer irse, aunque tenga 7 o 8 años, es un paso adelante. O sea, porque el niño primero se tiene que individualizar y luego socializar. Buscan refugio en sus padres, aceptan el contacto físico de buen grado, no son agresivos, suelen ser maduros para su edad, están contentos, se divierten jugando, tienen amiguitos duraderos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, tipos de apego. El ansioso ambivalente, ¿no? Aquí es donde la disponibilidad de la figura de apego está en entredicho. No siempre la mamá está. O sea, yo necesito a mi mamá, tengo hambre y mi mamá viene. Al rato siguiente tengo miedo y mi mamá ya no viene. Entonces yo no sé cuándo va a venir. Entonces estoy permanentemente activada. Son estos niños que lloran porque necesitan activar esas conductas de apego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en niños ansiosos? Pues son llorones, son niños celosos, necesidad de insatisfechas, nunca están satisfechos con nada, nada es suficiente, pueden ser miedosos, son de estos niños muy pegajosos con los profesores, por ejemplo, que siempre están en la mesa del profesor, que necesitan, ¿no? En el apego evitativo es esa madre rechazante que me molesta que llores, me estás incomodando. Entonces los niños que son listos y muy perceptivos, no voy a llorar. ¿Quiere decir que no estoy sufriendo? No, pero no lo voy a expresar porque yo lo que quiero es no molestar a mi mamá. Entonces me callo y no lo expreso. Entonces son esos niños o esos adultos que pueden con todo. Yo lo hago, soy prepotente, tal, porque no tienen la confianza no establecieron la confianza de que otro vaya a echarles una mano. Sería el Don Juan, por ejemplo, ¿no? Que va de flor en flor, pero es incapaz de profundizar en una relación. No vaya a ser que me abandone. El miedo al abandono está debajo de todo, de todos los sitios, ¿no? Características: desconfían de los extraños, muy angustiados si los padres se van. Supongo que todos conocéis el experimento del apego, ¿no? Son niños prepotentes, rigidez ante fallos de los amigos, cortan la relación. O sea, puedo llevar 10 años contigo, pero me haces esto que yo considero que tal y corto. No hay otra oportunidad. Son fríos, distancia emocional, niegan sus necesidades, son niños desconfiados. Y luego el apego desorganizado sería ese niño que tiene miedo, pero que no hay una resolución del miedo, ¿no? Los padres son figuras atemorizantes, o también pueden ser figuras atemorizadas, ¿no? Estas madres que todo les da miedo y ten cuidado y no vayas, y me asomo a la cuna a ver si duermes, y estoy en la ventana a ver si vienes. Bueno, pues todo eso puede hacer que sean apegos desorganizados. Entonces no hay un patrón, son niños y adultos con muchas dificultades, ¿no? Aquí veríamos diversas patologías, no hay un patrón de conducta, relación amor-odio, hoy te quiero mucho, mañana no te soporto,
patrones de disociación, esos niños que están muy desconectados de emociones, desorientación espaciotemporal, también es muy frecuente. Algunas consecuencias de un apego mal establecido, dificultades de relación. Esta es la base fundamental de los problemas de apego. Problemas de comportamiento, no manifiestan afectividad, falta de participación en los juegos, en las actividades con los demás, no les gusta acatar las normas, les cuesta mucho trabajo, pueden ser muy retraídos, muy infantiles, no saben jugar, necesidad de ser el centro de atención, miedo a la separación, ansiedad, aislamiento, neurosis, agresividad verbal o física, alteraciones del sueño, otras. Bueno, dentro de esto, también por supuesto hay grados, ¿no? Desde el apego seguro hasta el totalmente desorganizado. Entonces vemos niños que han venido a lo mejor con 9 meses o así, y los padres vienen a la consulta con huesos rotos por los hijos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que hay una agresividad que a veces es incontrolable, ¿no? Les cuesta mucho poder controlarla. Y luego no pueden estar sin los padres tampoco, ¿no? Cuando lo llevan a los centros y les preguntan, tienen allí una foto de los padres diciendo que les echan mucho de menos, ¿no? Fijaos qué ambivalencia. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar? A ver, la plasticidad cerebral ya se ha descubierto que dura hasta los 99 años por lo menos. Por supuesto que los primeros años son los más importantes, pero hay diferentes técnicas, ¿no? Los reflejos primitivos, no sé si lo conocéis, la terapia de movimientos rítmicos es una terapia de neurodesarrollo que si de mí dependiera en la comunidad lo pondría obligatorio a todo niño que viene adoptado, como mínimo. ¿En qué se basa esto? Cuando nosotros estamos dentro de la tripa de la madre, desarrollamos unos movimientos, reflejos automáticos que están implicados en la supervivencia. Cuando a un bebé le pones así el dedito, chupa. Si no sabe succionar, se muere. Si le pones aquí el dedito, lo cierra. Cuando está así, que le pones aquí, le haces así en la espalda y el bebé se estira. Bueno, hay muchos de estos reflejos que van a influir mucho en el aprendizaje. ¿Qué pasa si los reflejos siguen activos? Veréis a mucha gente adulta que escribe y saca la lengua. Entonces, si yo ahora escribo y saco la lengua, me da igual. Pero a un niño que está estudiando, esto tiene que ver con la escritura, con la masticación. Yo qué sé, hay otro reflejo, por ejemplo, que es en el pie, cuando le haces así, el niño suelta. Pues si eso no lo tienes inhibido, cada vez que pones el pie en el suelo, te activa. Entonces son niños que no pueden llevar chanclas o adultos, porque se les salen continuamente. Entonces, bueno, pues en el deporte, en el aprendizaje influye muchísimo. Es una terapia fácil, se hace una valoración y los papás en casa tienen que trabajarlo con movimientos. A lo mejor le cogen al niño los pies y los mueven rítmicamente o en una silla giratoria un minuto. Bueno, una vez al mes se le valora otra vez, pero es bastante fácil. Terapia auditiva para ver cómo está registrando los sonidos. QEG y neurofeedback. El QEG no es una prueba, no es un tratamiento, en donde vemos cómo está la actividad del cerebro, la actividad eléctrica. En función del mapa que salga, de cómo está, se le pone un protocolo, que sería el tratamiento. Un niño muy desregulado. Imaginaos que yo aquí tengo una onda rápida y la tengo que tener lenta. Entonces, se me ponen unos sensores en el cuero cabelludo, que son sensores que recogen mi actividad eléctrica, y se enchufan a un ordenador, de forma que yo veo una película y la película empieza con una pantalla muy chiquitita. Cada vez que mi cerebro casualmente emite la onda que me ha puesto en el protocolo, la pantalla se abre. Entonces, de esta forma, el cerebro, igual que yo soy capaz de estimular un músculo, voy a enseñar a mi cerebro a que emita esa onda. La sacrocraneal, mindfulness, integración neurotáctil. La integración neurotáctil, yo, estoy empezando a trabajar con ella, pero estoy impresionada. La que tiene que ver con el tacto, es una compañera que es bióloga y psicóloga, y ella me habló y tal, y no lo tenía muy claro, pero dije, bueno, y la gente con la que está trabajando, bueno, ya no sé si ¿cuánto tiempo me queda? 3 minutos quedan en total. A ver, que yo creo que ya estoy terminando. Sí, ya estoy terminando. Un caso que es, como psicóloga maravilloso, como paciente es un caso duro. Es una persona que no es capaz de sentir su cuerpo, ¿no? Un día, por ejemplo, estuve en una sesión, él sentía que la parte de arriba la tenía separada de la de abajo. Una sesión juntando eso. Se asoma a la calle para ver si se tiene que poner abrigo,
con manga corta o cosas así. Pongo un espejo para que se mire y se empieza. 20 minutos de reloj, no se reconoce. Entonces, en su casa pone cosas actuales para, cuando pasa por el pasillo, reconoces. Imaginaos qué grado. Bueno, pues está haciendo estimulación neurotáctil, que yo tampoco he entrado en la sesión, no sé lo que hacen, pero sé que le tocan y está mejor. Está empezando a sentir, él dice que está empezando a sentir el cuerpo lleno, ¿no? Porque él siente que es como una vasija. Bueno, si cuidáramos bien a los bebés, las guerras acabarían en 2 generaciones. Y lo barato que sería. O sea, cuidar a los bebés también es súper barato, de verdad. Pero no hay interés, no hay interés. Y hasta aquí. Y voy a poner este vídeo mientras me hacéis las preguntas, le voy a quitar sonido porque es de apego, unos ositos que me encantan. Voy a quitar la música, ¿no? Para las preguntas. Ya. Pero es que da gusto verlos, ¿a que sí? Monse, que mientras pregunta a alguien, yo estaba pensando todo el tiempo que has hablado muchas veces de cómo estos problemas de apego se dan especialmente en críos que han pasado por un proceso de ser adoptados. Yo creo que además para nosotros como psicólogos y en general para toda la situación, otro gran problema es el punto de vista de los padres, no de los niños, es decir, las expectativas. Cuando parece que el adoptar es un acto pues de bondad, generosidad, pero también de unas expectativas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que se van a encontrar lógicamente, ¿no? Bueno, hoy por hoy está puesto. Ah, está puesto, vale. Ahora. Hoy por hoy la mayoría de las personas que formamos el mundo de la adopción sabemos que no es un acto de amor, ni de caridad, ni de nada. Los padres que hoy adoptan porque quieren ser padres. Y si esa no es la motivación principal, no salen adelante. Pero sí que es verdad que se les explican muchas cosas de, mira, esto puede pasar, porque ellos van a un curso de la Comunidad de Madrid. Cuando yo hago un informe de adopción y veo que es una familia que va a salir adelante, creo que parte de lo que hacemos es prevenir. Entonces yo les explico, mira, esto puede ser, esto no, esto tal, esto cual. Y bueno, pues ellos normalmente entienden. Hay otros que te dicen, mi hijo nacerá cuando llegue a Barajas, y ese ya no tiene certificado de idoneidad. Pero ojalá sean así todos de claros, porque vienen al centro padres que dicen, ¿y quién les habrá dado un positivo, no? También tenemos que tener en cuenta que es muy diferente adoptivos y biológicos, que un hijo remueve y te saca lo mejor y lo peor de ti. Entonces, bueno, pero sí que tienen que renunciar a esas expectativas. Lo que te decía, que venga un cajero, un autobusero, una persona, porque los jueces, los psicólogos, los médicos quieren que su hijo vaya al conservatorio. Entonces no están viendo a ese niño, están teniendo un niño que ellos tienen en su cabeza, pero no al niño real que tienen delante, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? No os amontonéis, por favor. Un comentario. Tuve la suerte de ver a Antonio López, el pintor, que tiene 83 para 84 años, en un evento que hubo hace 3 días. Entonces, la gente estaba como muy admirada, pues una persona impresionante, con una agilidad mental, una ironía, y una madre de las altas expectativas. A mí me encantaría que mi hijo amara el arte, y mi hijo tiene 8 años, ¿qué podría hacer para conducirle? Y le dijo él, pues que juegue, alimentalo bien, quiérele mucho y ya verás si pinta, ¿no? Entonces yo creo que son como las dos. ¿Y qué le gusta a él, no? ¿Qué quiere ser él? Por hacer una pregunta también. A veces se confunde, no sé si es lo mismo, por eso te lo pregunto, apego y vínculo. A ver, el vínculo es más unidireccional. O sea, el apego tiene que ser con esa figura de referencia, esa necesidad de seguridad. Un vínculo, yo puedo tener un vínculo hacia una persona y esa persona no tenerlo hacia mí. Por ejemplo, en los padres adoptivos, antes de que venga el hijo, ellos ya tienen un vínculo. Tienen esa foto y muchos ya lo han hecho su hijo. Su hijo no. Su hijo, hasta que establezca un vínculo con ellos, va a pasar mucho más tiempo. Entonces, en el apego sí que se produce cuando esta persona responde a mi necesidad, y ahí se genera, es de A2 o de A3, pero es bidireccional.
Mira, mira aquí. Arrímate. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, me ha encantado. Has hablado bastante de la figura de la madre, también del cuidador, cuidadores. En algún momento he escuchado que madre, como si dijéramos que la madre solo hay madre una, que puede haber padre primero, segundo, tercero, etcétera, pero que la figura de la madre es como fundamental, ¿no? La madre número uno. No lo sé sobre eso. ¿Qué puedes decir? Parece que la figura de la madre es mucho más importante, ¿no? O sea, el bebé nace de la madre y ahí es la madre la que tiene que estar, y si no está hay problemas, y si se va con otra mamá que sea muy buena hay dificultades. El padre también es importante, y que haya una figura paterna cariñosa, a mí me parece que es fundamental, pero yo creo que no es igual. O sea, el llevarlo, ese vínculo que ya se genera antes de parirlo. Mira, el otro día la última valoración que he hecho, 2 señores maravillosos, de estos que dicen, me los llevo a mi casa. O sea, qué capacidad de reflexión, de amor, pero se van a incorporar después. Mientras que una mamá, yo creo que la rotura la herida primaria de la que habla Nancy Berrier es tal cual. Como os decía antes, en estas mujeres que han sido dadas en adopción con 3 horas, ellas lo notan. Eso hay que ver a las osas. A las osas. Está claro. A que son. Es biológico. No, espera, no. Es que si no, no sé. Sobre todo por la gente que... Vale, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar, los niños que se sienten mal, pero no pueden acceder a esos eventos traumáticos que les ha sucedido, ¿cómo hacemos para llegar a ellos, ¿no? y que puedan reconfigurar un poco su historia? Bueno, supongo que hay muchas técnicas a la hora de trabajar con ellos. Yo trabajo con MDR, no sé si conocéis, es una técnica de 3ª generación que nos permite acceder a momentos prenatales, independientemente, por ejemplo, sin MDR. Tú estás trabajando con un niño, tú le puedes preguntar, cuando tú te imaginas que estás en la tripa de tu mamá o estabas en este sitio, ¿cómo crees que te sientes? ¿Cómo crees que se siente ese niño que estaba allí en ese momento? Y a partir de ahí puedes intentar ver cómo se va sintiendo él. Y con las técnicas que tú utilices, no es fácil, desde luego, pero desde luego con MDR se llega. A ver, que esto magia no hay en ningún sitio, pero... Theraplay. ¿Conocéis Theraplay? Bueno, Theraplay es una técnica que es de terapia de juego, o sea, no es terapia de juego, es otra cosa que se llama Theraplay, que consiste en todas las sesiones, está el terapeuta con el papá y el niño, ¿no? Se hace una especie de psicodiagnóstico donde los papás están en una sala, se les pide que hagan una serie de juegos con el niño, a partir de ahí se ve qué hay, y luego todo el tiempo es trabajar con los niños en unas actividades que ellos llaman de cuidado, de desafío, de estructura y de conexión. Yo lo acabo de hacer y lo voy a traer a España. Parece muy sencillo cuando se lo ve, yo se lo he visto hacer a una persona que trabaja mucho y parece súper fácil. No creo que sea tanto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos decía, a ver, ¿cuáles dificultades tenéis? Y dijo bueno, yo voy a hacer que soy mi niño que tengo. Entonces entró como si estuviera despavorida y la terapeuta lo que hizo es con él. Y entonces en un momento la terapeuta se paró y el niño se paró y el niño sigue. Entonces la terapeuta lo va siguiendo. A otra, por ejemplo, en otra actividad le dio un puñetazo. Y dijo, me parece que no has entendido lo que te he querido decir. Lo que tenías que hacer era golpearme aquí. Bueno, es como continuamente mirar al niño y ir modificando esa situación. Pero llegará. Pero hay cosas... Y luego eso... A ver, cuando tenemos un paciente delante de un niño tenemos que ver por dónde empezamos. Porque a veces lo queremos psicologizar todo y no. O sea, a lo mejor un niño necesita hacer reflejos primitivos
porque lo están machacando con el logopeda, con el psicopedagogo, con el profesor de refuerzo. Mientras no tenga todo eso maduro, cuando lo tenga maduro va a mejorar el lenguaje. ¿Que luego se sigue haciendo falta el logopeda? Pues bien. O niños que vienen absolutamente desregulados, pues a lo mejor tienen que empezar a poner los feedback. Entonces, ver cada persona como una persona absolutamente distinta, ¿no? Y ver por dónde se puede empezar. Hoy, aunque sea brevemente, pregunta una compañera o un compañero, no sé qué es, si las personas que han sufrido alguna situación de estrés postraumático, su respuesta dependería a lo mejor del estilo de apego que hayan tenido o no tenido. Claro, o sea, si tú te das un golpe en un muro, no es lo mismo dártelo en un muro consistente que no que tiene un andamiaje así. Entonces, por eso, cada cual, vamos 4 en un coche, tenemos un accidente y uno desarrolla una fobia y otro no. Probablemente ya hay, ese andamiaje psíquico tiene una fortaleza distinta, ¿no? Fenomenal. Oye, buenas tardes, Monse, te quería felicitar por la exposición. Pensaba cuando hablabas, ¿qué pasa cuando, claro, atendemos niños o adolescentes y estamos a tiempo probablemente, pero cuando escuchamos a pacientes que son ya adultos, que por otro lado podríamos pensar que tuvieron o padecieron este apego inseguro, ¿no? Porque se nota, se percibe, estamos a tiempo para trabajar con ellos. Tiene que ver con eso que decías antes de que a lo mejor tienen 25 o 30 años en lo cronológico, pero en la madurez emocional pueden parecer de 4. Claro, claro, por supuesto. Ahí hay que trabajar con la parte interna, con ese niño interno, ¿no? Que es el que hay que madurar. O sea, tenemos que intentar. Yo solo trabajo con partes, ¿no? Desde la disociación, que ese niño de 4 años pueda conectar con el de 30 y poco a poco vaya entendiendo que ya no está. O sea, cuando recibimos un impacto emocional que nuestro cerebro no lo puede digerir, se nos va a quedar en el cajón del presente y continuamente lo estamos activando. Entonces, si nosotros conseguimos llevarlo al cajón del pasado, eso va a pasar. Es como si yo me corto, me duele, pero se me pasará. Y yo veo que tengo una cicatriz. Pero si emocionalmente sería un poco igual, ¿no? O sea, a ver, MDR trabaja con el cuerpo, la mente y el corazón. Entonces, ahí es más fácil trabajar con las 3 cosas. Y se trata de que eso, por ejemplo, en una situación muy fea, no la vas a olvidar nunca porque no perdemos la memoria, pero sí todo el dolor, la perturbación y los síntomas adheridos a esa situación. Pero claro que se puede trabajar. No están condenados a vivir siempre de esa forma. Por Dios, eso es lo último. Siempre. O sea, si tenemos este daño, tenemos que ver cuánto podemos reparar. Bueno, entonces yo creo que ya no hay más preguntas, estamos ya en hora, así que agradeceros a todos vuestra presencia. Muchas gracias, Monse. Le damos un aplauso. Gracias a vosotros. Recuerda, va a recordar Antonio la fecha de la próxima experiencia. Y la próxima, que será, hablaremos de pautas psicoeducativas para favorecer un buen desarrollo emocional desde la familia, modelos y estilos educativos. Seguimos con ese paraguas de la inteligencia emocional aplicado, pues en este caso, la figura de apego y luego pues modelos educativos. Así que gracias a todos.